¿Y qué quiere decir eso, verdad? Un siervo está para servir. Así que todos nosotros, si ya usted es iglesia, tenemos un compromiso delante del Señor. Hay que rendirle un servicio a Él. Qué bueno, ¿verdad? Y venimos aquí a adorarle. Pero bueno, nuestro trabajo no solamente es aquí adentro de estas cuatro paredes, ¿ve? Sino que tenemos que ir al mundo a cumplir la tarea que el Señor nos ha mandado. Es importante hacer la obra dentro de este servicio que le prestamos al Señor como ministros de Él. Y bueno, como siempre lo recuerda el hermano pastor, él siempre está dando elogios para cada miembro aquí de la iglesia, como la iglesia aquí participa, ministros, ¿verdad? Agradeciendo al grupo de los hermanos de la alabanza, ministros de música, pero a todos los demás, al grupo de damas, a los caballeros, jóvenes y adultos, cada quien haciendo su labor, poniendo su granito de arena, ¿verdad? Esto es bueno, hermanos, y debemos de seguir así, no debemos de desmayar. Esta es la voluntad de Dios, que le sirvamos a Él, que estemos consagrados a servirle y a predicar su palabra, ¿verdad? Todo el mundo tiene que escuchar de Cristo. Y es importante que prediquemos la palabra, pero también no solamente que prediquemos y que enseñemos, sino que una cosa que tenemos que tener cuidado es que tenemos no solamente que predicar la palabra, enseñar la palabra, sino que tenemos que predicar y enseñar lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque bueno, para ninguno de nosotros es un secreto de que, bueno, sabemos que hay mucho engaño hoy en día, ¿verdad? Mucha enseñanza y no es nuevo, que siempre hay enseñanza falsa, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí para hacer la luz, ¿verdad? Llevar la luz de Cristo. En medio de un mundo en tinieblas, estamos para llevar la luz de Cristo. Busquen su Biblia, por favor, el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Si gusta ponerse de pie un momento. Si su Biblia tiene una cita como esta, póngasela ahí, porque más adelante vamos a ir a otros pasajes más adelante. No pierda la cita, o si tiene un separador de Biblia, algún papelito. Y bueno, como decía hace unos minutos atrás, vamos a ver si el tiempo nos alcanza, pero vamos a comenzar aquí meditando. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Hechos, capítulo 19, versículos. Quisiera adelantarle un poco que los relatos que encontramos aquí, en este relato bíblico, es durante el ministerio del apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, cuando estuvo en una ciudad que se llama Éfeso. Vamos a leer ahí, Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y les dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice el versículo 7, y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias por la lectura de su palabra.
Y bueno, encontramos aquí al apóstol Pablo en el ministerio que Dios le había llamado a hacer, predicando la palabra. Y había ahí en Éfeso un grupo de cristianos, había una iglesia. Y el apóstol Pablo encuentra a este grupo, un bonito grupo de hombres, ¿no? Como 12, un grupo de 12 hombres. Pero resulta algo interesante ver aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, como siempre, interesado en que se enseñara, no solamente que se predicara la palabra del Señor, sino que hay que predicar la verdad. Encontró a este grupo de discípulos del Señor. Habían ahí, dice, a Lucas, que es el que escribe el Evangelio, el libro, y escribe el Evangelio también de Lucas, este médico amado que fue compañero de Pablo como misionero, los anduvo acompañando. Él escribe este libro de Hechos y el Evangelio también que lleva el nombre de Lucas. Y resulta que Pablo cuando llega a este lugar y encuentra a este grupo de hombres cristianos ahí, Pablo detecta que hay algo que no está bien. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo les hace preguntas. ¿Y ustedes en quién han creído? ¿De qué se bautizaron? ¿Qué conocen ustedes de la doctrina cristiana? Y este pasaje nos enseña, hermanos, esta mañana lo importante para nosotros como iglesia, no solamente predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor y enseñarla, sino que enseñar la verdad. Este grupo de hombres, bonito grupo de hombres, no estaban correctamente formados en la doctrina cristiana. Y cuando Pablo les dice, bueno, ¿y ustedes en quién se bautizaron? Bueno, nosotros nos bautizamos en... Pablo tuvo que hablarles acerca de la verdad de Jesucristo. A los ojos del apóstol Pablo había algo que no estaba bien en la formación doctrinal de estos discípulos. Y Pablo no es que quería incomodarles a ellos, sino que el apóstol con una buena intención quería ayudar en la vida espiritual de estas personas para que ellos se pudieran alejar del error y verdaderamente supieran en quién habían creído. Y el apóstol Pablo tiene que traerles a Cristo, a enseñarles cómo es el verdadero camino de Cristo. Y los lleva al bautismo nuevamente. Prácticamente estas personas fueron bautizadas 2 veces y tuvieron que corregir. Pero ¿cómo es posible? Pero este pasaje nos enseña a nosotros muchas veces cuánto error puede darse en la enseñanza de la doctrina cristiana. ¿Cómo es posible que en el primer siglo, esto fue aproximadamente como en el año 52 de nuestra era, en el primer siglo, ¿ve? Y ¿cómo es posible que ya Jesucristo había dejado una fórmula para el bautismo? En Mateo capítulo 28, el último capítulo de Mateo, en los últimos versículos, en la gran comisión que Cristo da, dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue la fórmula que Jesucristo dejó para la iglesia. Pero ¿cómo esto es posible que estos 12 hombres que decían ser cristianos no sabían ni siquiera que existía el Espíritu Santo? Bueno, podemos darnos cuenta, hermanos, que muchas veces la doctrina cristiana, vamos a decir entre comillas, no es enseñada verdaderamente como debe ser enseñada. Y la respuesta que estos discípulos, vamos a poner aquí discípulos entre comillas, ¿no? dieron a Pablo, indican que ellos no eran verdaderamente seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, ellos debían de ser instruidos de nuevo y llevados a una fe personal con Jesucristo, porque eso es lo que nos salva, la fe personal con Jesucristo, ¿verdad? Y luego ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Esta mañana vamos a decir que parte de lo que estamos diciendo de rendirle un servicio al Señor y hacerlo de una manera cabal, formal, como el Señor nos lo pide, es que tenemos un compromiso de enseñar la correcta verdad bíblica. El domingo pasado que estábamos acá reunidos, el pastor Pereda estaba compartiendo con nosotros que estuvo en un almuerzo con los pastores. Fue a una reunión de pastores y estaba con otro pastor ahí almorzando, aunque se puso a bromear que él ya no come arroz. No sé, había arroz con pollo en la reunión pastoral. Bueno, él está enfermito, ¿verdad?, de su azúcar y tenemos que orar por él. Pero llamaba a él la atención que dice que en lo que estaba almorzando con otro pastor,
se acercó otro hermano pastor y tocándole la espalda le saludó y le dijo, bueno, Pereda, qué bueno que tú estás enseñando la verdad. Y compartí el domingo pasado el pastor Pereda que dijo, bueno, alguien tiene que hacerlo. Amén. Porque el compromiso es importante que prediquemos, es importante que enseñemos, pero tenemos que enseñar la verdad, ¿verdad? Y ese es un compromiso que tenemos en el servicio que le damos al Señor, ¿verdad? Porque, hermanos, y déjenme decirle que el error en la enseñanza no es una cosa nueva, ¿verdad? Es algo que ha persistido y hay mucha gente hoy totalmente equivocada, podemos decir, en cuanto a sus creencias. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y también el pastor ya el domingo pasado, como repito, en esta introducción del libro de los Hebreos, nos estaba hablando acerca de la primacía que Cristo tiene. Y parte de la enseñanza que él estaba dando el domingo pasado, si usted recuerda, es que nos orientó y basado en la palabra del Señor, de la enseñanza equivocada que hay hoy, que en el cielo no hay una reina. La Biblia no enseña eso, pero hay alguien que está enseñando eso. Hay alguien hoy en día que le está ofreciendo culto, ¿verdad? Y la Biblia dice que en el cielo, es cierto, la Biblia dice que en el cielo hay un rey, ¿verdad? Pero es un rey, no una reina, ¿verdad? Y recordando, ahora que estamos próximos al tiempo de Navidad, el relato bíblico nos dice que cuando los reyes llegaron al pesebre, ¿ante quién se postraron? ¿Ante María? Se postraron ante Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay, hermanos, hoy una enseñanza muy, muy equivocada y nosotros tenemos que tener cuidado. El domingo antepasado que estuvo aquí nuestro hermano Pedro Arnaz, él dice, bueno, no sé cómo se habrá arrepentido no recuerdo si esa fue la palabra que él dijo, pero no sé si se habrá arrepentido ese mentiroso, pero ahí apareció en la internet este señor que predicaba esta famosa teología que está hoy en boga, ¿verdad? De la teología de la prosperidad. Y dice, bueno, yo estoy arrepentido, este señor que toca a la gente y le empuja y se va de espalda, ¿verdad? Este señor Benny Hinn, ¿verdad? Y dijo el pastor, no sé si recuerdan la predicación del hermano Pedro Arnaz, dice, no sé si ese lépero se habrá arrepentido. Bueno, yo no me quiero poner de juez hoy, ¿verdad? Dios sabrá, Dios es el que conoce los corazones. Pero hermanos, tenemos mucho error hoy, ¿ve? Y nosotros tenemos que estar con nuestros ojos muy bien abiertos, nuestros oídos muy bien abiertos, ¿verdad? Porque pensando en esto de que nosotros tenemos que rendirle un servicio al Señor y rendirle un servicio verdadero, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas hoy que inclusive yo me atrevería a decir que cosas diabólicas en realidad que se están enseñando. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé si hace algún tiempo atrás apareció un video ahí en la internet, bueno, y en las noticias, en los noticieros, de estas personas que, bueno, entre comillas, dicen que sirven a Dios, ¿verdad? Que sirven al Altísimo, lo identifican con el nombre que ellos hablan, sirviendo a Alá, que en el video tenían un grupo de hombres, lo llevaron a una playa en el mar y tomaron sus pelos aquí, los pusieron de rodillas a los hombres ahí en la playa, cerca de las aguas del mar, y en la parte de atrás cada uno de estos hombres que sirve al Islam con un cuchillo en su mano, y los tomaron a ellos del pelo y los degollaron. Y para ellos, escúcheme, para ellos eso es servir a Dios. Dice, Alá es grande. Bueno, pero ¿y quién es ese Dios? ¿Qué clase de enseñanza es eso de un Dios que para servir a Dios tengo que quitarle la vida a otro? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y a través de los tiempos, ustedes, no sé cuántos de ustedes han estudiado un poquito la historia del cristianismo. Usted sabe lo que pasó en los tiempos de la Inquisición, cuando comenzó a aparecer la Reforma, ¿ve? Del señor Martín Lutero y otros más, Calvino inclusive, que muchos cristianos murieron en la hoguera. Y eso se hizo en nombre de Dios. Hermanos, esas cosas, eso raya prácticamente en lo diabólico, ¿verdad? Y existió hace un poco tiempo atrás también
el que decía de que rendirle un servicio a Dios era encerrarse, lo que consistió en la vida monacal. ¿Qué era la vida monacal? Estar encerrado en un monasterio. Hermanos, está bien, la vida cristiana es una vida contemplativa, no nos oponemos a eso, pero la vida cristiana también es una vida de acción, ¿verdad? Y no podemos estar encerrados solamente. Gloria a Dios que tenemos, como siempre lo ha dicho el hermano pastor, tenemos este lugar para alabar a Dios, ¿verdad? Pero también tenemos un trabajo allá afuera para predicar el evangelio, ¿verdad? Y llevar esta verdad. Y no nos extrañe a nosotros, hermanos, que muchas veces se hacen cosas, ¿verdad? Quizás hasta diabólicas en el nombre de Dios. Jesucristo, hay personas que piensan que haciendo esto le estoy prestando un servicio a Dios. ¿Qué cosa es prestarle un servicio a Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? No tenemos quizá mucho tiempo esta mañana, pero ese es un tema muy importante. ¿En qué consiste prestarle un servicio a Dios? Bueno, gracias hermana, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos ir a la Biblia. Mire, busque el Evangelio de Juan capítulo 16. El Evangelio de Juan capítulo 16. El Evangelio de Juan capítulo 16. Mire, este concepto de que rendirle un servicio a Dios es que yo le pueda quitar la vida a usted, déjeme decirle que ese concepto no es nuevo. Ya Jesucristo lo anunció. Jesucristo lo dijo hace casi 20 siglos atrás. Mire, el Evangelio de Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16. Amén. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan capítulo 16. Dice Jesucristo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate va a pensar que le está rindiendo un servicio a Dios. Hermanos, aquella gente enfurecida que le lanzaba pedradas al pobre Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, muchas de esas personas que le lanzaban pedradas a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, muchas de esas personas que tomaron piedras y asesinaron a Esteban, eran personas religiosas y ellos pensaban que estaban rindiéndole un servicio. Hasta el apóstol Pablo estuvo mezclado en todo eso. Tenemos que tener cuidado que el apóstol Pablo después se arrepintió. Y él dice, yo pensé que eso era servir a Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí porque sabe que lo hice en ignorancia, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que verdaderamente, ¿verdad? Es prestarle un servicio al Señor. Estas personas que todos los días me tocan a mí la puerta, ¿verdad? Y supuestamente me dicen, bueno, queremos hablarle de Dios, supuestamente que andan rindiendo un servicio al Señor, pero por favor, a mí que el Espíritu Santo no existe. Yo no sé si a su casa llegan a tocarle la puerta. Como dice el hermano Pereda, pastor, serán testigos, pero ¿testigos de qué? ¿Testigos del diablo? Allá a mi casa llegan, ¿verdad? Yo solamente les digo muchas gracias, puede irse, siga su camino. ¿Qué cosa es verdaderamente rendirle un servicio a Dios? ¿Verdad? Hay mucho, hoy en día, hermano, hay mucho error, ¿verdad? Y esta gente aquí que estábamos dando lectura en el libro de Hechos, el apóstol Pablo dice aquel grupo de 12 hombres, ¿y ustedes en quién creyeron? ¿Y ustedes en quién se bautizaron? ¿Se bautizaron, recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Y qué dijo aquel grupo de 12 hombres ahí en Éfeso? Ni siquiera sabíamos nosotros que existía Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol Pablo, bueno, aquí hay algo malo, hay que poner las cosas en orden. Miren, el apóstol, este profeta Juan bautizó, bautismo de arrepentimiento, pero tenían que creer en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque si no tenemos a Jesús, no tenemos a nada. Si no tenemos a Cristo, no tenemos a nadie. Entonces es importante, hermanos, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta de esto. Por eso hay un pasaje muy importante que me gustaría que lo miráramos esta mañana. Busque ahí en su Biblia, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Amén.
dice el versículo 8, si ya lo tenemos todos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es la cabeza. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo, arreglando estos entuertos aquí, ¿verdad?, volvió a bautizar a estos hombres allá en Éfeso, estos 12 hombres. Ni siquiera sabíamos nosotros que existía el Espíritu Santo. Y dice Pablo, bueno, esto hay que arreglarlo, ¿verdad? Hermano, rendirle un servicio al Señor, ¿verdad?, es que tenemos que predicar y enseñar la verdad del Evangelio, ¿verdad? El error ha persistido hasta hoy y va a seguir persistiendo. Y nosotros tenemos que estar preparados contra todo eso. Volvamos al pasaje de Hechos capítulo 19. Recuerda que le dije que le pusiera una marca, un separador. No pierda la cita. Hechos capítulo 19, dimos lectura del versículo 1 al 7. Ahora vamos a darle lectura a los versículos del 8 al 10. Del 8 al 10. Hechos capítulo 19 del 8 al 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. Y el apóstol Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó el apóstol Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban o vivían en Asia, judíos y griegos, oyeron o escucharon la palabra del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la lectura de la palabra del Señor. Dice este pasaje, no me cierre la Biblia allí, dice que por cuántos años judíos y griegos, por 2 años judíos y griegos escucharon la palabra del Señor. Todos los habitantes de Asia escucharon la palabra del Señor. Hermanos, hablando de este tema de rendirle un servicio al Señor, ¿verdad?, como el Señor lo manda, es que tengamos completa conciencia de que la obra evangelística del Señor nos ha encomendado Él a nosotros, como recordábamos en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Y aquí nosotros en la iglesia tenemos a un siervo de Dios que ha estado entregado, ¿verdad?, podemos decir en cuerpo y alma, a ese servicio al Señor, porque ha sido un hombre obediente, tenemos un buen testimonio en él. Me estoy refiriendo a nuestro hermano Pastor Pereda, ¿verdad? Él ha sido un siervo infatigable, que ha estado cumpliendo esta misión de predicar el Evangelio aquí en el templo, por las casas, lo está haciendo en la radio, lo hace aquí con el sistema de YouTube, ¿verdad? Pero hermanos, esta tarea no solamente es de nuestro pastor, esta tarea es de todos nosotros. Predicar el Evangelio. El apóstol Pablo estuvo entregado por 2 años allí en Éfeso y todo Asia escuchó de Cristo, ¿verdad? Y esta es una tarea que nos toca a cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que hacer esta tarea no va a ser fácil. Allí en ese pasaje de Hechos 19 dice que no todos escucharon de buena gana el mensaje, habían corazones endurecidos. Mírenlo ahí en capítulo 19. En el versículo 9, muchos corazones endurecidos, muchos corazones incrédulos, no solamente eso, sino que muchos maldecían el camino. ¿A qué camino se refiere? Al camino de Cristo Jesús. No va a ser fácil hacer esta tarea, ¿verdad? Busque el Evangelio de Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Bueno, mire, todavía tenemos unos 15 minutos, ahora son las 11:30. Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Bueno, disculpe que tenemos que trabajar mucho con nuestras Biblias porque hoy no tenemos data show acá. Pero bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Juan capítulo 15. No va a ser fácil que compartamos el Evangelio. Miren lo que dice Jesucristo. Una vez más le doy la cita. Si la quiere marcar en su Biblia, Juan capítulo 15,
del versículo 18 en adelante, dice el Señor Jesucristo, y se lo dijo a sus discípulos hace 20 siglos y nos lo dice a nosotros: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No va a ser fácil, ¿ve? Hacer el trabajo del Señor. No va a ser fácil. Van a haber incrédulos, van a haber endurecidos, van a haber maldicientes. Volvamos a Hechos, por favor, si avanzamos un poquito en el tiempo. Volvamos a Hechos capítulo 19. Terminamos en el versículo 10. Vamos a dar lectura ahora de los versículos del 11 al 17. Del 11 al 17. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano del apóstol Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron gran temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dígame, hermano. Ahora yo quiero que se fije al comienzo del pasaje, en el versículo 11. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién hacía esto? ¿Lo hacía Pablo o quién lo hacía? ¿Qué dice el versículo 11? Hacía Dios. Y el último versículo que dimos lectura, que es el 17, ¿qué nombre era magnificado? ¿El de Pablo? El nombre del Señor Jesús era glorificado. ¿Hacía Pablo los milagros? ¿Era magnificado el nombre de Pablo? Hermanos, hablando de rendirle un servicio al Señor, un servicio cabal al Señor, nosotros tenemos que reconocer como iglesia que la gloria solamente se la merece Él. Nosotros no tenemos ningún mérito. Toda la gloria, como dice el canto de la hermana, todo se lo debo a Él. ¿Verdad? Todo se lo debo a Él. Y toda la alabanza debe ser para Dios. Busque 1 Timoteo capítulo 1. Ya vamos a terminar, hermano. No tenemos mucho tiempo. Primera Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Los versículos del 12 al 17. Los versículos del 12 al 17. Dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por el Señor, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero y yo soy el segundo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de aquellos que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, en consideración a lo anterior, al Rey de todos los siglos, al inmortal, al invisible, al único y al sabio Dios, sea todo honor, sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que se merece toda la gloria. ¿Ve?
No es el apóstol Pablo. Hacía Dios muchos milagros en Éfeso, pero era Dios que los hacía, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo era magnificado, hermanos. Nosotros no tenemos ningún mérito, ¿verdad? El mérito se lo lleva el Señor. Busque Apocalipsis capítulo 7, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Apocalipsis 7 del 9 a 12. Dice la palabra del Señor en esta visión que tuvo Juan. Después de esto miré y he aquí que había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracias y toda honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Porque Él es el que se la merece. No es para nosotros, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto aquí en la iglesia y tenemos que rendirle un servicio, pero yo no tengo méritos. La vez pasada, Pastor Pereda me invitó a que, a ver, Pastor Díaz, contéstame, dice, tú y yo no somos unos sinvergüenzas, me dice. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, yo me quedé callado y me dice, ¿qué pasa? ¿No me querías contestarme? Ninguno de nosotros se merece, hermanos, ninguno se merece. El mérito es para Él, ¿verdad? Y Dios solamente tenía a Pablo como un instrumento, ¿verdad? Y era Dios el que hacía cosas poderosas allá en Éfeso, ¿ve? Toda la gloria le pertenece al Señor, ¿verdad? A ver, Hechos, terminamos ya. Hechos, solo me quedan unos 5 minutos, 10 minutos. Hechos capítulo 19, volvamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 19, terminemos ese pasaje. La verdad que el pasaje había que leerlo desde el 1 hasta el 22, ¿verdad? Hechos 19, del 1 al 22. Gracias a Dios estamos cumpliendo parte ahí de leer hasta el 22. Dice Hechos capítulo 19, los versículos, vamos a leer ahora, nos habíamos quedado en el 17, vamos a leer ahora comenzando en el 18 y vamos a terminar en el 22. Dice la palabra de Dios: y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de estos libros, hallaron que su cuenta era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Quiero que miremos una cosa. Déjeme decirle algo aquí, algo histórico aquí, hermano. Esa ciudad de Éfeso, en aquel tiempo, en el primer siglo, ¿ve? Era reconocida como un centro de artes mágicas. O sea, había mucha brujería allí, ¿verdad? Pero aquí también en Miami, ¿ve? Especialmente en la última semana de este mes. O usted practica Halloween. Hermano, las tinieblas siempre han existido en este mundo, ¿verdad? Y no solamente en ese lugar de Éfeso había mucha idolatría. Si usted lee estos pasajes aquí, se va a dar cuenta que ahí había una imagen
¿Usted recuerda que el apóstol Pablo tuvo problemas con este señor que se dedicaba a hacer templecitos de Diana, la gran diosa de Éfeso? Allí hubo una gran revuelta. No tenemos tiempo ahora para ver eso, pero hermanos, había brujería, ¿verdad? Y vamos a decir esta mañana, cuando hemos estado pensando, gracias al Señor, la gloria es para Él, en cuanto a que nosotros somos llamados a rendirle un servicio al Señor, tenemos que tener plena conciencia, hermanos, que solamente el poder de la palabra del Señor puede transformar nuestras maldades. Dice que aquella gente, después de que escuchó el mensaje del apóstol Pablo, después de que escucharon al siervo de Dios predicando el evangelio, aquella sociedad fue transformada. Vinieron reconociendo su pecado. Dicen, mire, pedimos perdón a Dios porque somos brujeros, somos santeros como estos de Miami también. Y trajeron aquella cantidad de libros y las quemaron, arrepentidos de sus hechos. Pero hermanos, solamente la palabra del Señor es la que puede transformar la sociedad. No va a ser ningún sistema ni religioso, ni político, ni económico. Solo la palabra del Señor tiene poder para transformar. Y dice que todo aquello, ¿verdad? Y el hermano Pastor Pereda nos ha predicado sobre esto aquí también, ¿no? Y él tristemente decía cómo estas cosas muchas veces, no sé si cabe la expresión, casi como una brujería, hasta ha entrado a la iglesia, ¿no? Eso de estar votando gente, como así Benny Hinn, ¿verdad? Que te pongo la mano en la frente y te vas para atrás allá, pero hay alguien esperándolo para que no se golpee. Todas estas cosas, hermanos. Mire, busque Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5. Aquí estamos nosotros, hermanos, en medio de un mundo de tinieblas para rendirle un servicio a Dios, ¿verdad? Y no olvidemos que Cristo dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y solamente Cristo puede destruir todas las tinieblas. ¿Qué dice Mateo capítulo 5? Buscamos ahí en nuestras Biblias, Mateo capítulo 5, si ya lo tiene. A ver, le acompañe, ¿qué le parece si usted participa esta mañana? Leamos todos juntos solamente un versículo, el versículo 14, vosotros sois el versículo de la luz, el versículo 14, Mateo 5:14, vosotros sois. No se puede esconder, ¿verdad? Bueno, al pensar en esto, no nos podemos esconder, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros somos como luminarias para que demos la luz. No podemos tomar la actitud como Jonás, ¿verdad? Que Dios lo llamó al profeta Jonás y le dijo, yo tengo un propósito para ti, levántate y ve a aquella gran ciudad, a Nínive, y predicas el evangelio. ¿Y qué hizo Jonás? Esconderse. Bueno, dijo, ¿sabe qué? Voy a comprar un boleto y me voy en barco. No podemos huir, ¿verdad? Hasta que vino el tremendo pez y se lo tragó, ¿verdad? Y algunos buenos eruditos hoy han averiguado cómo se llamaba esa ballena que se tragó a Jonás. Se llamaba Plus, ¿verdad? Porque así es el corito de los niños, ¿verdad? Y vino y Plus se lo tragó. Amén, hermanos. Sonría que Cristo ama, ¿verdad? Y hermanos, tenemos pues que rendirle un servicio al Señor, ¿verdad? En este pasaje de Hechos, capítulo 19, hermanos, hemos encontrado allí que necesitamos vivir en santidad, ¿verdad? El Señor nos llama a esto y encontramos ahí el nombre de 5 personas, de 5 hombres valientes, como dice nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Apolos, el apóstol Pablo, Timoteo, Erasto y el que escribió el libro de Lucas, ¿verdad? Gracias, hermano. Estos 5 hombres. Y estas personas eran iguales a usted y a mí, ¿verdad? Hombres, vamos a decir mujeres también de carne y hueso, pero que estaban dispuestos para servir al Señor. A ver los hermanos que tienen ya cierto tiempo de estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo no sé cuánto, yo pregunto para los hermanos, este púlpito, ¿cuántos años tiene de estar aquí? ¿Alguien sabe cuántos años tiene este púlpito? Bueno,
Yo pregunto, yo he escuchado al hermano Pastor Pereda, que bueno, él dice que ya, cuando yo estaba recién venido aquí, él estuvo en mi hogar, fue a visitarnos allá, a visitar a mi esposa y a mí, y bueno, nos contó algo de la historia de la iglesia y ya poco más o menos unos 35 años, ¿verdad? Y bueno, este objeto es algo inanimado, ¿ve? ¿Qué quiero decir con eso? Que esto no tiene vida, ¿verdad? Pero verdaderamente que le presta un servicio a uno, ¿no? Yo no sé qué haría esta mañana yo para tener aquí mis notas, no podía estar en el aire. Y cada domingo nuestro hermano pastor viene y descansa aquí sus notas. Pero así como esto es un instrumento de utilidad, también nuestras vidas Dios quiere que sean un instrumento para Él, ¿verdad? Que podamos rendirle un servicio al Señor. Y la palabra de Dios dice que una cosa importante con esto de servirle al Señor es que, para recordar esta mañana, es algo que nos dice Mateo 6:24, ¿verdad? Si vamos a servir al Señor tenemos que recordar una cosa: no se puede servir a dos señores. Amén. O usted puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y otra cosa importante cuando le vamos a servir al Señor, si le vamos a prestar un servicio al Señor, hermano, debemos de recordar que al Señor no se le pueden poner excusas, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Moisés, levántate, que voy a mandarte allá para que le pongas cara a Faraón y saques a mi pueblo para que me sirve. ¿Y qué dijo Moisés? Pero ¿y quién soy yo para que vaya a hablar con ese gran hombre? ¿Y qué le dijo Moisés al Señor? Óigame, Señor, que vaya a Pereda, ¿verdad? Pero a mí déjeme tranquilo aquí con estas ovejas, cuidando las ovejas de mi suegro. Si vamos a prestarle un servicio a Dios, tenemos que darnos cuenta que a Dios no se le puede poner excusas. Y tampoco podemos tomar la actitud que tomó Jonás, ¿verdad? De querer huir, de huir, esconderse de Dios. Hablando de prestarle un servicio al Señor, no hemos de olvidar que Dios nos ha llamado y hemos puesto nuestra mano en el arado. ¿Y qué pasa cuando se pone la mano en el arado? Que no hay que ver para atrás, ¿no? Tenemos que ir siempre para adelante, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreo, ¿verdad? Rendirle un servicio al Señor, hermanos, es estar dispuestos a ser valientes como Josué. Como le dijo el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así tenemos que rendir al Señor, ¿verdad? Rendirle un servicio al Señor, hermanos, comienza, a lo mejor usted me dice, pero pastor, yo quiero, pero ¿por dónde comienzo? Bueno, siga usted lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. El apóstol Pablo dice, yo quiero una cosa para todos los hombres cristianos en el mundo. Dios no quiere cristianos con brazos caídos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, yo quiero que todos los hombres cristianos levanten sus manos orando al Señor. Manos santas, sin ira, para gloria y honra del Señor. Orando al Señor, ¿verdad? Y algunos dicen, mira hermano, dicen algunos hermanos, yo no tengo con qué servir al Señor. Oigan, hermano, el Señor no acepta esa excusa. En cierta ocasión Jesucristo estaba ahí en el templo, por ese lugar donde echan las ofrendas, y llegaron un montón de ricos a echar de lo que les sobraba. Y llegó una pobre viuda que solo tenía 2 blancas. 2 blancas es como dijéramos aquí en los Estados Unidos 2 pennies. Y Jesucristo, ¿sabe qué dijo a sus discípulos? Miran esos ricos que están echando ahí, ellos no están sirviendo a Dios, están echando ofrendas de lo que les sobra. ¿Saben quién verdaderamente está sirviendo? Esa pobre viuda que echó todo su sustento. Así que, hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor ahora. Y los hermanos diáconos, por favor, nos van a ayudar. Recuerde que